Muy bien, continuamos con nuestro curso de Introducción a la Programación en Python y en esta ocasión lo que vamos a hacer es entrar a ver las estructuras condicionales. ¿Ok? Vamos a ver, poner aquí estructuras de control y vamos a ver en este caso lo que son los condicionales. ¿Sí? Los condicionales son, las sentencias condicionales son sumamente importantes en programación porque nos van a permitir de alguna manera que nuestro código adquiera la capacidad de tomar diferentes caminos dependiendo de la información que se le entregue. ¿Sí? Esa es la idea de tener un condicional. ¿Sí? Es decir, que nosotros, por ejemplo, le vamos a pasar información a nuestro programa y dependiendo de la información que nosotros le entreguemos al programa, bueno, podemos hacer una cosa o podemos hacer otra cosa. ¿Te fijas? Esa es la idea de tener un condicional, ¿sí? De que dependiendo de si se cumple o no se cumple una condición, bueno, se puede efectuar una cosa o se puede efectuar una cosa distinta, ¿sí? Esa es la idea, ¿ok? Entonces vamos a ver que hay distintos tipos de sentencias condicionales que nos van a permitir trabajar de distinta manera, ¿ok? Una cosa importante que debemos tener en cuenta antes de comenzar es que los condicionales van a trabajar con valores booleanos, ¿sí? Los condicionales trabajan con valores booleanos, ¿sí? Es decir, si se cumple algo, si el valor booleano que tenemos es true, se va a efectuar una actividad y si es false, se va a activar otra, ¿sí? Se va a desarrollar otra actividad, ¿ok? Esa es la idea. Entonces, a grandes rasgos tenemos tres sentencias condicionales, ¿ok? La primera sentencia que tenemos es la sentencia if. ¿Ya? La sentencia if va a activar un bloque de código solamente cuando la condición que nosotros le demos al if se cumpla. ¿Ok? Siempre que definamos un if tenemos que poner una condición y después dos puntos. Y dentro de eso vamos a poner un bloque con código que se va a activar solamente cuando la condición que nosotros le pasemos al if sea verdadera. ¿Ok? Si no es verdadera, no se va a activar. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que nosotros le solicitamos al usuario que ingrese un número. En este caso lo voy a definir yo de antemano y después vamos a ver para arreglar. ¿Ok? Supongamos que el usuario ingresa un número 10. Entonces, supongamos que si el número que ingresa el usuario es par, nosotros le vamos a poner un mensajito que diga su número es par, ¿sí? Pero eso lo vamos a hacer solamente cuando el número que el usuario ingrese sea par. Si el usuario ingresa un 3, el 3 no es par. Entonces, no tiene sentido que nosotros le pongamos un mensaje que diga su número es par. ¿Te fijas? Entonces, solamente vamos a activar el mensaje, su número es par, con la condición de que el número que tengamos sea un número par, ¿no? Obviamente. Entonces, ¿cómo ponemos eso? If. Bueno, sí, ¿qué cosa? Tenemos que poner aquí la condición que queremos que active el if. Si el número que ingresó el usuario es divisible por 2, eso significa que es par. Por lo tanto, si el número es divisible por 2, entonces tenemos que poner un mensaje que diga su número es par. Si el número no es divisible por 2, no lo vamos a poner. Entonces, ¿cómo yo verifico que un número sea divisible por 2? Ah, bueno, básicamente, para que un número sea divisible por 2, tiene que ocurrir que cuando tú le divides entre 2, te tiene que dar resto cero, ¿verdad? Por ejemplo, el 4, yo sé que es divisible por 2 porque cuando yo lo divido en 2, 4 dividido en 2 me da 2 y me sobra cero. Si me sobra cero al dividir por 2, significa que el numerito que teníamos era par. Entonces, vamos a hacer eso. Si al dividir el número que tenemos ahí entre 2 nos da resto igual a cero, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mostrar un mensajito en pantalla que diga su número es par. ¿Se fijan? Fíjense cómo estamos escribiendo esto. Usamos la sentencia if y luego aquí ponemos una condición que nos tiene que entregar un valor booleano. Recuerden que el igual que tenemos aquí es un comparador y el comparador nos va a entregar true si se cumple la condición, si estas cosas son iguales o false si estas cosas son distintas. ¿Ok? Entonces, una vez que ponemos aquí nuestra sentencia, ponemos dos puntos y dentro del if ponemos el código que queremos que se active cuando lo que tengamos acá sea verdadero para que nosotros sepamos qué es lo que
¿Cuál es el bloque de código que está dentro del if? Tenemos que estar una tabulación dentro. Si ustedes no le ponen una tabulación dentro, fíjense que Python nos entrega un error. Ya nos marca aquí y aquí pone el nombre del fichero como en rojo porque nos está indicando que hay algo que está mal. ¿Ok? Para que sepamos lo que está dentro del if, ustedes tienen que ponerle una tabulación. ¿Ok? Entonces, esto se va a activar solamente cuando el número que tengamos sea un número par. Vamos a hacer correr el programa y vamos a ver qué pasa. Fíjense, tenemos acá el número 10. Entonces vamos acá y preguntamos, a ver, si nosotros dividimos el número 10 entre 2, ¿me da resto cero? ¿Verdad que aquí fíjense que el porcentaje servía para el resto? A ver, claro, si tú divides 10 entre 2 te da 5 y no te sobra nada. Por lo tanto, el 10 es par. Ah, como si se cumple esta condición, esto nos va a dar el valor booleano true. Y como nos da un valor de verdad true, se activa el if. Entonces, se va a activar todo el bloque que está acá adentro. En este caso tenemos un bloque súper cortito que es que imprime un mensaje que diga su número es par. Y por eso aquí aparece el mensaje su número es par. ¿Se fijan? Ahora, ¿qué pasa si el número que yo tenía aquí en vez de ser un 10 era un 9? Fíjense, vamos a hacer correr el programa. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Tenemos el número 9. Entramos al condicional y preguntamos, a ver, si el 9 lo dividimos en 2, ¿nos da resto cero? A ver, si tú divides 9 entre 2, eso te da 4, porque 4 por 2 8, y para llegar al 9 te falta uno. Ah, o sea que el resto no es cero, es uno. Como no se cumple esta condición de aquí, no se activa lo que está acá. Esto de aquí no se activa, o sea, no se va a activar el print. Y por eso es que si ustedes ven aquí en la terminal, no aparece ningún mensaje. ¿Por qué no? Porque no se activó ese mensaje. El if no se activó porque la condición no se cumple. ¿Se dan cuenta? Esa es la idea de tener un if, que si la condición que nosotros le pasamos sí se cumple, es decir, es verdadera, entonces ahí ponemos un mensaje o activamos un bloque que haga determinada actividad. Si no, entonces no ocurre simplemente, ¿sí? Si no, no se activa, ¿sí? Sino que el código pasa de largo. ¿Ok? Esa es la idea de tener un if. Se va a activar el código del if solamente cuando la condición que se cumpla sea verdadera. Si no es verdadera, el if no va a activar nada de lo que tiene dentro. ¿Ok? Esa es la idea. Vamos a hacer otro ejemplito. Entonces, de hecho, ahora, fíjense, vamos a darle la capacidad al usuario de que ingrese un número. Entonces voy a poner int input para que el usuario ingrese un número y vamos a decirle si el número que ingresó es par o impar. Entonces, hacemos correr nuestro programa. Supongamos que el usuario ingresó el 23. Ah, fíjate, no ocurrió nada porque el 23 no es par. Por lo tanto, el if no se va a activar. A ver, voy a volver a hacer correr esto. Ingreso un número, el 26. Como el 26 sí es par, el if se activa y me muestra el código que dice su número es par. Y aquí está el mensaje. ¿Se dan cuenta? Que el if se activa solo cuando se cumple la condición que yo le doy. Esa es la idea. ¿Ok? Esa es la idea. Muy bien, vamos a hacer otro ejemplito, a ver, con el mismo if. Supongamos que voy a activar el if solamente cuando el número que se ingrese sea par y sea mayor que 10. ¿Sí? Si se cumplen esas dos condiciones, que sea par y que sea mayor que 10, le voy a mostrar un mensaje al usuario que diga el número ingresado es par y es mayor que 10. ¿Sí? Un mensaje muy sencillo. A ver, ¿cómo yo puedo hacer que se cumpla para que sea par y sea mayor que 10? Fíjate lo que estoy diciendo, que sea par y que sea mayor que 10. Como estoy usando un y, quiero que se cumplan las dos cosas. Bueno, recordemos que vimos cómo funcionaban los operadores lógicos. En este caso, tendríamos que usar el operador AND. El AND nos va a dar la capacidad de que se active el mensaje solo cuando se cumplan todas las condiciones que nosotros queremos. ¿Se fijan? Entonces, vamos a ver si el número es par y mayor que cero. Entonces, para que sea par, el número, al dividirlo por 2 tiene que dar resto cero. Y también queremos que el número sea mayor que 10. ¿Se fijan? Esa es la idea. ¿Ok? Aquí yo estoy diciendo, a ver, si el número que ingresamos es par y es mayor que 10, le vamos a poner un mensajito que diga, el número ingresado es par y mayor que 10. ¿Ok? Y si no cumple las condiciones, entonces no se va a activar. A ver, vamos a hacer correr el programa. Vamos a ingresar un número, por ejemplo, voy a ingresar el 8.
Fíjense que cuando ingreso el 8 no ocurre nada. ¿Por qué no ocurre nada? A ver, porque tenemos que revisar las condiciones. Primero, el número que ingresamos, el 8, ¿es divisible por 2? Sí, eso sí se cumple. Esta condición sí se cumple, pero no es mayor que 10. Como no se cumplen las dos condiciones, el AND nos va a entregar un valor falso. Y como es falso, el if no se activa. Por eso es que aquí me aparece un mensaje, aquí no aparece nada más. ¿Sí? A ver, voy a volver a poner esto y voy a poner, por ejemplo, el 13. Fíjese que tampoco se activa nada. ¿Por qué no? A ver, revisamos el 13. ¿El 13 es mayor que 10? Sí, cumple la segunda condición, pero no cumple la primera porque no es par. Entonces, por eso, como no se cumple una de las dos, el AND nos da un valor falso y el if tampoco se activa. Por eso aquí no tenemos ningún mensaje. A ver, vamos a poner un número más. Por ejemplo, el número 14. Ah, fíjate, ahora sí se activó el mensaje. ¿Por qué? Porque aquí dice, a ver, ¿el 14 es divisible por 2? Sí. ¿Es mayor que 10? Sí. Ah, como se cumplen todas las condiciones, el AND nos va a dar un valor verdadero y ahí sí se activa el mensaje. Entonces ahí sí dice, el número ingresado es par y mayor que 10. Claro, el 14 es par y es mayor que 10. ¿Se fijan? Entonces eso lo podemos hacer combinando las condiciones con un AND. ¿Ok? Esa es la idea. Perfecto. Entonces, esa es la idea. El if solo se activa si la condición es verdadera. Si no se si es falsa, entonces no se va a activar y el código va a pasar de largo. ¿Ok? Eso es todo. Bien. ¿Qué otra sentencia tenemos? Vamos a borrar esto y vamos a ver la segunda sentencia condicional. Son tres. Ya vimos la primera. ¿Ok? Vamos a ver la segunda, que es la sentencia else. ¿Ok? Else es otra sentencia condicional que de alguna manera es como el complemento del if, ¿sí? O sea, cuando nosotros ponemos en nuestro código if y else, le estamos dando al programa la capacidad de que si se cumple una o se cumple la otra, ¿ok? Esa es la idea. O sea, nosotros tenemos nuestra información, entonces, si la condición se cumple, nos vamos al código del if. Si no se cumple, nos vamos al código del else. ¿Ok? Esa es la idea. O sea, el else se usa cuando la condición del if falla. ¿Ok? O sea, si el número, si la condición que aquí tenemos en el if no se cumple, pasamos inmediatamente al else. Ahora, si la condición del if se cumple, se activa el if y pasamos de largo. No tomamos en cuenta el else. ¿Ok? Esa es la idea. O sea, el if y el else es o se activa uno o se activa el otro. ¿Sí? Es uno de los dos. Si se cumple el if, se activa el if, pero no el else. Si no se cumple el if, se activa inmediatamente el else. Esa es la idea. ¿Sí? O sea, se cumple uno de los dos. Si no se cumple la condición que define el if, inmediatamente pasamos al else. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a poner que el usuario ingrese un número. Por ejemplo, aquí int, vamos a poner input, ¿ok? Ingrese un número. ¿Sí? Entonces, el número que ingrese el usuario puede ser par o puede ser impar. ¿Ok? Entonces, si es par, le vamos a poner un mensajito que diga su número es par. ¿Sí? Entonces, eso lo hacemos simplemente con un if, ¿verdad? Si el número que ingresa el usuario al dividirlo por 2 me da resto cero, significa que es par. Por lo tanto, ponemos un mensaje print que diga su número es par. ¿Sí? Y listo. Ahora, ¿qué pasa si esta condición no se cumple? ¿Qué pasa si el número que ingresó el usuario no es par? Bueno, la única condición que le queda si no es par es que sea impar, ¿verdad? Porque los números o son pares o son impares, no hay más posibilidad. Entonces, si el número que ingresó el usuario no es par, la única condición que le queda es que sea impar. Entonces, ahí es donde nosotros ponemos un else. El else va sin condición porque es el complemento del if. Si no se cumple lo del if, inmediatamente pasamos al else. Y bueno, si el número que ingresó el usuario no es par, no queda otra que sea impar. Entonces, ponemos aquí su número es impar. ¿Se fijan? A ver, vamos a hacer correr el programa y vamos a ver qué sucede. Voy a ingresar un número, por ejemplo, el 20. Ya, entonces, fíjense, el usuario ingresa el 20 y pasamos al if y preguntamos, a ver, el número que nosotros ingresamos, el 20, al dividirlo en 2, ¿me da resto cero? Entonces el programa agarra el 20, lo divide en 2, 20 dividido en 2 es 10 y me deja resto cero. Ah, sí, me deja resto cero. Como sí deja resto cero,
activamos inmediatamente lo que está dentro del if. Se activa este mensajito que dice su número es par. Y aquí está el mensajito, su número es par. Como se cumple el if, no se pasa al else, ¿ya? Porque el else se activa solo cuando el if no se cumple. Como si se cumplió, el else no se activó. ¿Sí? Porque si no nos hubiese salido otro mensaje aparte que diga su número es impar, ¿se fijan? O sea, es o se cumple el if o se cumple el else. En este caso se cumplió el if, por lo tanto el else se desactiva, se apaga, ¿ok? No se cumple. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, en vez de haber ingresado un 20, ingreso el número 17? Entonces, a ver, el usuario ingresa el 17. Llegamos al if y el if pregunta, a ver, el 17, al dividirlo por 2, ¿me deja resto cero? A ver, dividimos 17 entre 2, 17 entre 2 son 8, 8 por 2 16 y para el 17 me sobra una. Ah, mira, no me dejó resto cero. Eso significa que la condición del if no se cumple, por lo tanto el if no se activa. Como no se activa el if, automáticamente se activa lo que está dentro del else. Y lo que está dentro del else es un mensajito que dice su número es impar. Y por eso aquí nosotros vemos esto que dice su número es impar. ¿Se fijan? Entonces, cuando trabajamos con if y con else, o es uno o es el otro. Siempre. Tiene que ser sí o sí uno de los dos. No puede ser que no se cumpla ninguno. No. O es if o es else. Si no se cumple el if, se pasa al else. Si se cumple el if, el else ya no se activa porque se cumplió el primero. Siempre es uno de los dos. ¿Ok? Una cosa importante es que siempre para usar el if y el else tiene que ser en este formato, o sea, en este orden. Ustedes no pueden poner un else antes de un if. Ya sería incorrecto, por ejemplo, que yo ponga aquí else y después un if. Aquí, if. ¿Se fijan? ¿Se dan cuenta que el programa me lo marca en error? ¿Por qué? Porque siempre va la condición del if y si no se cumple el if, se pasa al else. Siempre es así. Si no es if, es else. O es blanco o es negro. O es par o es impar. ¿Se dan cuenta? Esa es la idea de usar el else. Es una especie de complemento del if. ¿Ya? Así que esa es la segunda sentencia condicional. Por último, nos falta una tercera sentencia condicional que es la sentencia elif. ¿Sí? El if también va con una condición. ¿Cuándo usamos los elif? Los elif se usan cuando nosotros tenemos muchas condiciones. ¿Ok? El if solito se usa cuando solo hay una condición. Si se cumple bien, si no se cumple bien también. El if y el else se usan cuando o se cumple if o se cumple else. O sea, o es blanco o es negro, o es, eh, no sé, par o es impar. ¿Se fijan? En cambio, los elif se agregan cuando tenemos muchas condiciones, más de dos condiciones. ¿Sí? Más de dos condiciones. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros ingresamos un número entero, ese número tiene tres posibilidades. O es mayor que cero, o es igual a cero, o es menor que cero. ¿Se dan cuenta? Ahí ya tenemos más de dos posibilidades. Cuando ustedes ya tienen más de dos posibilidades, usan los elif. Entonces, ¿cómo sería? Ya, el usuario ingresa un número. Voy a poner input. Voy a poner aquí, ingrese un número. Ya, entonces, si el número es positivo, ¿verdad? Vamos a poner un mensaje que diga su número es mayor que cero. Entonces, si el número es mayor que cero, ¿verdad? Si es positivo, entonces print, vamos a poner un mensaje que diga su número es positivo. Ahora, ¿qué pasa si el número es cero? Fíjense que aquí no puedo usar inmediatamente el elif, porque todavía me quedan más condiciones. Me queda la condición que sea cero y la condición que sea menor que cero. ¿Sí? Por lo tanto, tengo que ir programando las otras opciones. La segunda opción es que sea cero y la tercera opción es que sea menor que cero. Entonces, la primera opción, mayor que cero, la primera opción siempre se hace con un if. ¿Ya? Ahora viene la segunda opción. ¿Qué pasa si es cero? Como tenemos más opciones, las vamos elistando con un elif. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora si el número es cero? ¿Se fijan cómo funciona? Funciona igual que el if, ¿sí? Exactamente igual que el if, pero se le agrega otra condición. Ya, el número ingresado. ¿Qué pasa si el número es mayor que cero? Pongo un mensaje que diga su número es positivo. Ahora, otra condición. ¿Qué pasa si el número es igual a cero? Entonces voy a poner aquí un mensaje que diga su número es igual a cero. ¿Y qué condición nos queda?
¿Cuál es la última condición que nos queda? Bueno, si no es mayor que cero y no es igual a cero, la única condición que nos queda es que sea menor que cero. No hay más opción. Como no hay más opción, usamos un else. El else se usa cuando ya no tenemos más opciones. O sea, como que ya agotamos todas las opciones y nos queda solamente una. Ahí uno usa el else. Aquí tenemos, bueno, el número puede ser mayor que cero o puede ser igual a cero. Entonces la única opción que queda es que sea menor que cero. Entonces aquí ponemos un mensaje que diga su número es negativo, ¿sí? Porque no hay más opción. Entonces hacemos correr el programa y veamos qué pasa. Ingreso un número, el 23. Fíjense, ingresa el número y yo pregunto, ¿el número que tengo es mayor que cero? Sí, es mayor que cero. Como es mayor que cero, se activa el mensaje del if. Su número es positivo. Y se bloquean todos los otros. ¿Sí? En las estructuras condicionales siempre se tiene que cumplir solo uno. Si se cumple uno, se desactivan todos los demás. Si se cumple el if, se desactiva el elif y el else. ¿Ok? ¿Qué pasa si ahora yo ingreso otro número? Voy a ingresar otro número, voy a ingresar el cero. Entonces, pasamos acá. A ver, ¿el número ingresado es mayor que cero? No, el cero no es mayor que el cero. Así que el if no se activa. Entonces ahora tenemos que pasarle el if y preguntar, ¿el número es igual a cero? Ah, sí, el número sí es cero. Entonces se activa el mensajito que dice su número es igual a cero, que es el mensajito que tenemos acá. Y como ya se cumplió el if, se desactiva inmediatamente el else, ¿sí? Porque se cumple siempre uno solo de las condicionales. Por último, ¿qué pasa si yo ahora, por ejemplo, ingreso otro número, por ejemplo, en menos 40? Menos 40. Entonces, pasamos acá. A ver, ¿el número es mayor que cero? No. Entonces el if no se activa. Pasamos a la siguiente. A ver, ¿el número es igual a cero? Tampoco. Tampoco el if se activa. Como ya no se cumplió el if ni el if, la única opción que queda es el else. Entonces se activa inmediatamente el mensaje, su número es negativo. Y ese es el mensaje que tenemos acá. ¿Se fijan? Esa es la idea. Entonces, estas son las tres sentencias condicionales que nos permiten ir activando bloques de código dependiendo de qué condición se cumple. Si se cumple una o se cumple otra o se cumple otra. Y ahí tenemos que ir programando usando if, el if y else. El if es la pregunta inicial. Con esa pregunta se comienza. Todas las otras opciones intermedias, si hay, se van agregando con un elif. En este caso hay un solo elif porque tenemos una sola opción intermedia, pero si hubiésemos tenido más opciones, aquí entre medio hubiésemos seguido puesto más elif, otro elif acá y otro elif acá y así todas las condiciones. Y ya cuando no te quedan más condiciones, cuando ya solo te queda una opción posible, ahí se termina con el else. El else siempre va al final. ¿Sí? Al final de todas las opciones porque ella es como la última opción. O sea, si no se cumplieron las primeras, la última opción que queda es el else y se activa el else. ¿Ok? Importante recordar que de las opciones condicionales solo se activa una. Si se activa el if, inmediatamente las otras ya no se van a activar. Si no se activa el if, bueno, y se activa el elif, el else se desactiva inmediatamente porque se tiene que cumplir solo una. Y si ya no se cumplió ninguna de las principales, bueno, se activa inmediatamente el else porque es la única opción que nos queda. ¿Sí? Así es como funcionan entonces las estructuras condicionales. ¿Ok? Con eso entonces vamos finalizando este video donde hemos visto más o menos cómo funcionan las estructuras condicionales, los if, los else, los elif, que son sumamente útiles al momento de programar para tomar decisiones. ¿Ok? Así que con esto vamos finalizando el video. Cualquier duda, pregunta, consulta que tengan, me la dejan en los comentarios y nos vemos en una próxima ocasión. Que estén todos muy bien.